Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto módulo dentro del Diplomado Legal Inmobiliario que estamos desarrollando. Hoy vamos a ver el tema de contrato de promesa de compraventa. ¿Qué temas vamos a ver hoy? Vamos a ver ese análisis de las cláusulas básicas de la promesa de compraventa. ¿Cuál es el clausulado básico y qué es clave para elaborar en debida forma una promesa de compraventa? ¿Cuál es el propósito de esto? Que con el formato que ustedes adquieren por medio de este diplomado, puedan ustedes aplicar estos conocimientos y adecuar ese formato a las futuras negociaciones que van a ir desarrollando, porque van a tener una claridad acerca del propósito de cada cláusula, para qué sirve, cómo podemos blindar a nuestro cliente, bien sea comprador o bien sea vendedor, o en algunos casos, cuando nos encontramos asesorando a ambas partes. Vamos a hacer un checklist mínimo que tenemos que tener para la elaboración de la promesa de compraventa. Vamos a hablar acerca de la documentación requerida para escrituración de los impuestos y gastos notariales, el proceso de registro. Vamos a estudiar el certificado de tradición, vamos a hacer una lectura e identificación del certificado de tradición a fin que podamos entender cuáles son esas limitaciones típicas que encontramos al dominio en los certificados de tradición. Y de esta manera vamos a saber qué manejo darle a cada situación. Igualmente, vamos a poder identificar estos aspectos del certificado de tradición que pareciera ser un poco abstracto, un poco confuso, pero realmente es súper sencillo. Y después de que puedas identificar estos aspectos, estos usos que hay en cada uno de esos segmentos de certificado de tradición, te va a ser mucho más fácil la lectura del mismo. Vamos a hablar acerca de la lista Clinton y el aplicativo SARLAF, que es el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Bienvenidos. Bueno, el contrato de promesa de compra-venta, voy a empezarles a compartir pantalla en estos momentos para que vamos sintonizados con la información. Esta pantalla que les estoy compartiendo, igualmente ustedes la tienen en un PDF que es parte del material de apoyo en el desarrollo de este diplomado. Bueno, primeramente debemos entender que el contrato de promesa de compraventa es un contrato diferente a la compraventa de inmueble como tal. ¿Qué significa esto? Significa que la promesa es el acto jurídico, el negocio jurídico que se hace previo, donde las partes se prometen una comprar y la otra vender un determinado inmueble. Y cuando ya se efectúan todas esas promesas que se hicieron y quedaron contenidas en el clausulado de la promesa, es que se realiza la escritura pública de compraventa, porque para que efectivamente ocurre la enajenación de un inmueble en Colombia, para que se pueda realizar un contrato de compraventa de bien inmueble, este debe constar por escritura pública. Entonces, cuando hablamos del contrato de compraventa, vemos en el artículo 756 del Código Civil que la tradición de bienes inmuebles se entiende que se realiza, se transfiere el derecho de dominio cuando finalmente, después de que vamos a la notaría y realizamos la escritura pública de compraventa, registramos esa escritura en la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad donde se encuentra el inmueble. Este tipo de solemnidad es muy importante. ¿Y por qué le decimos solemnidad? Porque es un contrato solemne, es decir, requiere de un procedimiento, de unos pasos a seguir para que efectivamente se entienda realizado este negocio jurídico en debida forma. Y entonces no solo es necesario elevar este negocio a que se realice por medio de escritura pública ante un notario público, sino que esa escritura la vamos a tener que registrar en la Oficina de Instrumentos Públicos. ¿Por qué es necesaria el registro? Porque aparte de que el Código Civil nos dice textualmente que para que se pueda transferir el dominio ha de registrarse, esto se hace con el propósito de que esa compraventa
sea de conocimiento público, porque va a quedar registrada en un documento al cual tiene acceso el público. Por lo tanto, es oponible a terceros. Es decir, que quien considere que se le está vulnerando un derecho va a tener conocimiento de ese negocio. Y por eso es que decimos que antes de firmar escritura, saquemos preferiblemente el certificado de tradición vía internet para ver cómo está la situación legal de ese inmueble al momento de firmar escritura. En el artículo 759 del mismo código, el Código Civil, nos dice que no se van a dar ni a transferir la posesión efectiva del respectivo derecho, es decir, del derecho de dominio, mientras no se haya verificado, no se haya realizado el registro de esa escritura en la Oficina de Instrumentos Públicos. Ahora bien, vamos a analizar las cláusulas básicas que debe contener el contrato de promesa de compraventa de bien inmueble en Colombia. Y para eso nos vamos a remitir al artículo 1611 del Código Civil y siguientes. Entonces, dentro de los elementos básicos que debe tener el contrato de promesa de compraventa está la designación de las partes. Y aquí es muy importante que cuando vamos a realizar la promesa tengamos ya previamente, por medio de la comunicación que hemos tenido con las partes, que nos hayan allegado la copia de la cédula de ciudadanía de quien va a ser el comprador y de quién es el vendedor, que efectivamente es el propietario del inmueble conforme el certificado de tradición. Entonces, ¿cómo vamos a colocar esa designación de las partes en la promesa? Los nombres van a ir tal y como está, como figuran en la cédula de ciudadanía. No los podemos colocar como el cliente o una de las partes habitualmente tiene por costumbre escribirlo, sino que vamos a colocarlo tal y como figura en la cédula, con la T al final, con la H al final, con la Y, con la I latina, como está escrito en la cédula. Y validamos que el número efectivamente esté escrito en debida forma, porque a veces hay errores de digitación y nos podemos ahorrar dolores de cabeza cuando le pasamos una revisadita a esos detallitos. En la designación de las partes, quiero contarles una anécdota. Cuando tuve hace mucho tiempo un negocio de compraventa de bien inmueble, precisamente una de las partes, la vendedora, tenía un nombre que al final terminaba en TH. No obstante, en la escritura anterior y en el certificado de tradición del inmueble figuraba sin la H al final. Entonces, en la cédula, aunque figuraba con TH, en los documentos no estaba así. ¿Qué tocó hacer para poder realizar la compraventa posteriormente? Hacer una